Era una noche que se esperaba con gran entusiasmo en la televisión española. El Hormiguero, conocido como el programa más influyente y popular de España, tenía entre sus invitados a una de las mayores promesas del fútbol nacional e internacional, Lamine Yamal. El joven prodigio del FC Barcelona, ese chico maravilla cuya fama y talento ya comienzan a rondar las leyendas del club blaugrana. La expectación entre los millones de espectadores era enorme, todos querían conocer de cerca a esa figura emergente que promete cambiar el rumbo del fútbol europeo en los años venideros. Sin embargo, lo que nadie pudo anticipar fue que la entrevista tomaría un giro inesperado y tenso, cuando Pablo Motos, presentador conocido por sus preguntas directas y su habilidad para poner a sus invitados al límite, decidió no guardar nada y lanzar cuestionamientos que fueron desde la sutileza hasta la crudeza absoluta. Desde los primeros minutos, Pablo mostró una actitud crítica que sorprendió a la audiencia. Con un tono que fluctuaba entre un humor ácido y una dureza casi implacable, lanzó preguntas que poco tenían que ver con lo habitual en un programa de entretenimiento ligero. Cuestionó la madurez de Yamal, la gestión que hace de su imagen pública y mediática, y tocó sin tapujos la polémica reciente relacionada con las críticas que el joven futbolista había hecho hacia otros compañeros de profesión. Lamine, comenzó Pablo con voz firme pero calmada, veo que eres un muchacho con las ideas claras, algo que sin duda admiro y me gusta. Pero dime, ¿no crees que a veces uno debería medir más sus palabras? Sobre todo teniendo en cuenta la enorme presión que recae sobre ti a tan temprana edad. ¿No crees que algunos de tus últimos comentarios podrían haberte costado la simpatía de mucha gente, incluso de tus propios compañeros? El silencio que siguió fue casi insoportable en el plató. Los espectadores podían percibir la tensión que se había instalado entre el entrevistador y el entrevistado. Sin embargo, Yamal, lejos de dejarse intimidar o amedrentar, tomó aire profundamente y respondió con una serenidad que dejó a todos boquiabiertos. Pablo, dijo con voz clara y segura, respeto mucho esa opinión. Soy consciente de que a veces puedo ser demasiado directo, quizá incluso demasiado franco para algunos. Pero creo que el fútbol necesita valentía, gente que diga lo que piensa, que tenga ese coraje para ser honesto y así crecer no solo como jugador sino también como persona. No busco generar polémica ni controversia, sino mejorar y lograr que todos demos lo mejor de nosotros en el campo y fuera de él. A lo largo de toda la entrevista, la tensión no disminuyó. Pablo insistió en el cuestionamiento sobre los límites que debe tener esa valentía o franqueza, resaltando la gran responsabilidad que implica ser una figura pública, admirada y seguida por tantos desde una edad tan temprana. Pero fue la reacción final de Yamal la que realmente impactó a la audiencia de forma profunda. Tras la sugerencia de Pablo de que algunas personas podrían calificarlo de arrogante o prepotente, el joven respondía con una mezcla equilibrada de humildad y dignidad. Sé que me queda mucho por aprender, admitió. Si en algún momento mis palabras causaron daño o malestar, quiero pedir sinceras disculpas. Pero también sé quién soy y hacia dónde quiero ir. No permito que las críticas definan quién soy, sino que prefiero aprender de ellas y crecer con cada experiencia. Ese instante se convirtió en el punto culminante de la entrevista, un momento en el que Yamal demostró públicamente su capacidad emocional para manejar la presión con madurez y calma, dejando muy claro que, a pesar de su juventud y los recientes focos de controversia, está mentalmente preparado para afrontar los retos que trae consigo el mundo del fútbol de élite y la fama. El público presente en el plató respondió de inmediato con aplausos prolongados y entusiastas, y la reacción en las redes sociales no se hizo esperar, el fragmento se viralizó rápidamente, convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más comentados y celebrados del año en España. La entrevista en El Hormiguero no pasó para nada desapercibida. A medida que la velada avanzaba, las redes sociales comenzaron a arder literalmente con miles de usuarios debatiendo intensamente sobre la implacable actitud de Pablo Motos y, sobre todo, la inesperada pero brillante reacción de Lamine Yamal frente a la presión y las preguntas punzantes. Por un lado, un sector significativo de seguidores defendía la postura de Pablo Motos, argumentando que su enfoque, popularmente considerado duro y directo, era justo para alguien del calibre y la exposición mediática que tiene Yamal en este momento de su carrera. Los comentarios eran contundentes, Pablo no le regaló nada, y eso está bien. Ser figura pública implica aceptar críticas sin ponerse a la defensiva o no puedes permitirte ser tan impulsivo y no medir tus palabras cuando millones de personas te observan y juzgan cada movimiento. Estas opiniones reforzaban la idea de que la presión y el escrutinio forman parte del oficio cuando se está bajo el escrutinio global.
Pero, al mismo tiempo, una ola masiva e inmediata de apoyo hacia Lamine crecía rápidamente con mensajes que exaltaban su temple y madurez. ¿Frases como arrogante? ¿Qué clase tiene este chico para contestar con respeto a Pablo Motos? Claramente, el futuro del fútbol está en buenas manos con esta nueva generación, o quien sabe manejar una humillación pública con tanta calma ya tiene medio camino ganado. Eso habla de un carácter fuerte y controlado, resonaban en cientos de publicaciones y tweets. Los medios deportivos rápidamente recogieron la escena y la interpretaron como un momento clave en la carrera de Yamal. Se publicaron análisis profundos que superaban lo deportivo, destacando la inteligencia emocional y la inteligencia social de este joven talento, un aspecto fundamental para sobrevivir y triunfar en el complejo mundo del fútbol profesional contemporáneo. Un reconocido psicólogo deportivo fue invitado a varios podcasts donde explicó por qué la reacción de Yamal constituyó un ejemplo claro de fortaleza mental en una generación acostumbrada a la exposición digital constante. Según él, muchos jóvenes sucumben ante presiones similares, pero Yamal demostró un control emocional ejemplar y un profundo autoconocimiento. Eso es oro puro en el fútbol profesional actual, donde la mente puede ser la diferencia clave. Además, la industria comercial y las marcas patrocinadoras, siempre atentas a la imagen de sus embajadores, no tardaron en reaccionar. En cuestión de apenas 48 horas, la imagen de Yamal sufrió un giro notable, pasó de ser el chico polémico a la promesa madura que sabe enfrentar adversidades y desafíos mediáticos con inteligencia. Los números en redes sociales lo confirmaron rápidamente. Los seguidores en Instagram y Twitter se dispararon y el engagement alcanzó cifras récord. Gracias precisamente a esa combinación única entre vulnerabilidad sincera y seguridad confiada que demostró en esa entrevista y en sus redes personales. Pero la transformación más significativa vino de la propia voz de Lamine Yamal. En sus entrevistas posteriores, confesó sin reservas el impacto que la experiencia representó para él. La entrevista fue un reto enorme. Me preparé mucho para no caer en provocaciones y responder siempre desde la calma absoluta. Quería dejar claro que sí, puedo ser joven, pero también soy responsable y estoy plenamente consciente de todo lo que implica mi posición. Yamal no se quedó solo en palabras. Continuó entrenando con una dedicación doble, una disciplina reforzada que se notó rápidamente en el rendimiento dentro del campo. El Barcelona, equipo donde se forma, percibió claramente ese salto cualitativo en su desempeño, al que atribuyeron en parte esa tranquilidad y madurez recién exhibida fuera del terreno de juego. En definitiva, lo que inicialmente pareció una humillación televisiva y un momento incómodo para un joven talento, se convirtió en una plataforma desde la cual Lamine Yamal pudo lanzar un mensaje poderoso y esperanzador. La juventud y la vulnerabilidad no están reñidas con la profesionalidad y la madurez indispensable para triunfar en el fútbol actual y en la vida. Tras la impactante entrevista en El Hormiguero y la respuesta ejemplar de Lamine Yamal, la prensa deportiva española comenzó a replantear por completo la narrativa en torno a esta joven promesa blaugrana. Los principales diarios del país no tardaron en reflejar este cambio en sus portadas, con titulares que capturaban la esencia de la transformación vivida por el futbolista y que se mantuvieron vigentes durante varios días consecutivos. Frases como Yamal, de la polémica a la madurez, una lección de calma en directo y el futuro del Barça responde con clase a la dureza de Pablo Motos dominaron las primeras planas, marcando un antes y un después en la manera de ver al joven talento. Más allá del análisis técnico de su juego, los columnistas deportivos comenzaron a valorar la inteligencia emocional y la fortaleza mental que mostró en esa entrevista. Aspectos que hasta entonces habían pasado desapercibidos para muchos. En la radio y en televisión, diversos programas abrieron debates centrados en la importancia de saber manejar la presión y en el rol cada vez más relevante del jugador mediático en la sociedad actual. Figuras clave del periodismo deportivo elogiaron a Yamal por su capacidad para convertir una aparente humillación pública en una oportunidad para el crecimiento personal y profesional. Un gesto que consideraron ejemplar y esperanzador. Sin embargo, el cambio más significativo se observó entre los expertos del fútbol mismo. Exjugadores legendarios como Xavi Hernández y Carles Puyol aprovecharon sus plataformas y entrevistas para hablar públicamente de la madurez sorprendente de Yamal, especialmente considerando su corta edad. Ambos destacaron que esa fortaleza mental es tan crucial como el talento técnico en el campo, subrayando que hoy en día no basta solo con condiciones futbolísticas sino con aguantar el peso de una carrera que comienza muy joven y bajo una presión mediática y social abrumadora.
En una entrevista exclusiva, Xavi expresó con claridad, en el fútbol moderno no solo es necesario ser rápido o tener un pie izquierdo exquisito. También hay que saber manejar la presión desde temprana edad, y eso es algo que Lamine está haciendo de forma ejemplar. Además, entrenadores de formación juvenil y expertos en psicología deportiva comenzaron a usar el caso de Yamal como modelo para educar a nuevas generaciones, enfatizando la importancia de la inteligencia emocional, la gestión responsable de la exposición pública y la manera adecuada de enfrentarse a la polémica cuando ésta surge. Otro indicador tangible de este cambio de imagen se observó en el ámbito comercial y digital. Analistas especializados detectaron un aumento significativo en la intención de compra de camisetas y otros productos relacionados con Yamal tras la entrevista, lo que confirma que la percepción pública del joven futbolista está virando a una visión claramente positiva. En las redes sociales, especialmente entre los fans más jóvenes, la defensa a ultranza de Yamal fue notable. Apodaron la entrevista y su respuesta a Pablo Motos como el momento definitorio en la carrera de la joven estrella, viralizando y celebrando cada fragmento que mostraba su madurez y fortaleza. Por su parte, El Hormiguero, consciente del impacto que suponía aquella emisión, ha reutilizado fragmentos destacados como parte de su material promocional, resaltando tanto al presentador como al invitado como protagonistas de un debate constructivo que va más allá del fútbol y aborda la dimensión humana de las figuras públicas. Este cambio en la percepción pública también abrió nuevas puertas para Yamal fuera del terreno de juego. Agencias de representación deportiva y marcas comerciales comenzaron a acercarse con ofertas profesionales para gestionar adecuadamente su imagen, buscando cuidar su exposición mediática y proyectar una carrera sólida basada en el crecimiento personal y profesional. En definitiva, se hizo evidente un punto fundamental: la entrevista en El Hormiguero se convirtió en un verdadero punto de inflexión en la carrera de Lamine Yamal. Mientras la polémica antes desviaba la atención de su talento futbolístico, ahora su capacidad para gestionar inteligentemente el desafío mediático proyectaba una imagen inspiradora y aspiracional, consolidándolo como una figura no solo deportiva, sino también ejemplar a seguir para muchos jóvenes. Después del impacto profundo que supuso su entrevista en El Hormiguero y la favorable ola mediática que le siguió, Lamine Yamal tomó la firme decisión de convertir ese momento en un auténtico punto de inflexión para su carrera, no solo en lo deportivo, sino también en la forma en que se relacionaría con el público y los medios de comunicación a partir de entonces. El joven talento comprendió que en el fútbol moderno el dominio técnico ya no es suficiente para alcanzar la cima. La gestión inteligente de la imagen, la comunicación efectiva y una conexión emocional genuina con la afición se han convertido en herramientas imprescindibles para consolidar el éxito y mantenerlo en el tiempo. Por esta razón, apenas semanas después del episodio televisivo, comenzó a trabajar de manera consciente y profesional en el manejo de sus redes sociales. Sus publicaciones trascendieron el mero contenido deportivo, mostrando también momentos personales, reflexiones profundas y gestos sinceros de humildad y agradecimiento hacia quienes lo apoyan. Un ejemplo emblemático fue un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el que hablaba abiertamente sobre la importancia de aprender de los errores, acompañando sus palabras con fragmentos de aquella entrevista y algunas imágenes de fallos cometidos en partidos recientes. Su mensaje fue cercano y transparente. No soy perfecto. Soy joven y estoy aprendiendo día a día. Pero lo que nunca voy a perder es la pasión y el respeto por este deporte y por todos ustedes que siempre me apoyan. Este acercamiento sincero caló rápidamente entre sus seguidores, quienes comenzaron a ver un lado humano más auténtico en el futbolista. Con frecuencia resaltaba la relevancia del apoyo de su familia y amigos, generando empatía y cercanía. Por otro lado, en el ámbito estrictamente deportivo, su actitud también evidenció un cambio notable. Entrenadores y compañeros destacaron su aumento en la concentración, la disciplina y las ganas de superación, reflejando que la lección aprendida frente a las cámaras había fortalecido asimismo su mentalidad competitiva. Durante las ruedas de prensa posteriores, cada vez que los periodistas mencionaban la entrevista o la polémica asociada, Yamal no esquivaba la pregunta. Al contrario, respondía con una honestidad y una madurez destacables, usando esas instancias como oportunidades para demostrar su evolución personal y profesional. Sumado a ello, su equipo de comunicación diseñó una estrategia clara para que Lamine participara en programas y eventos donde pudiera perfeccionar su oratoria y la relación con los medios de comunicación, consciente de que tiene una carrera mediática y pública de gran repercusión que desarrollar en paralelo a su desempeño futbolístico. La respuesta del público fue cálida y entusiasta.
Se comenzó a referir a Yamal no solo como la gran promesa del Barça, sino también como el joven con los pies y la cabeza bien puestos. En redes sociales, fanáticos crearon comunidades dedicadas a seguir su progreso no solo en el campo, sino también en su crecimiento personal y emocional. Incluso en partidos decisivos y momentos de máxima tensión, Yamal mostró una mayor calma y control, dejando de ser reactivo ante provocaciones externas y demostrando una confianza comunicativa que le permitía concentrarse plenamente en su juego, dejando que sus acciones hablaran por sí mismas. En definitiva, aquella entrevista y la reacción posterior marcaron un verdadero antes y un después en la imagen pública de Lamine Yamal, convirtiéndose en un motor que lo impulsó a transformarse en un futbolista integral, capaz de manejar la presión tanto dentro como fuera del terreno de juego con la misma maestría. El episodio vivido en El Hormiguero y la contundente, a la vez que serena, respuesta de Lamine Yamal marcaron un punto de inflexión trascendental que va mucho más allá de una simple etapa en la temprana carrera del joven futbolista. Este momento no solo redefinió su imagen pública, sino que también se convirtió en un fenómeno capaz de transformar la manera en que el fútbol moderno, ese deporte que mueve pasiones a escala global, empieza a comprender la compleja y delicada relación que existe entre la juventud, la comunicación mediática y la madurez emocional en el entorno altamente exigente que enfrentan hoy en día los deportistas de élite. Atrás quedó aquella imagen de un adolescente cuestionado, expuesto duramente a la crítica severa y muchas veces implacable de los medios y del público. Lo que parecía una vulnerabilidad, una debilidad aparente ante la presión mediática, se convirtió en una invaluable lección. La experiencia vivida sirvió para que Lamine extrajera una enseñanza profunda y transformadora, construyendo desde ella una nueva narrativa poderosa en torno a su persona y su carrera, la historia de un futbolista que, dispuesto a aprender y crecer, no rehúye la crítica sino que la enfrenta con valentía y la convierte en un motor que impulsa su desarrollo personal y profesional. Más aún, ha logrado comunicar valores sólidos y universales como la humildad, la perseverancia y el respeto, convirtiéndose en un ejemplo para quienes empiezan a forjar sus sueños en el mismo deporte. Este legado que Lamine Yamal ha empezado a forjar ya comienza a trascender las fronteras del campo de juego. En múltiples colegios y escuelas deportivas, así como en medios especializados dedicados al análisis del deporte y al desarrollo humano, su historia y su ejemplo se utilizan como una herramienta pedagógica valiosa. Se le presenta como un modelo inspirador que sirve para enseñar a las futuras generaciones que equivocarse no es tan solo inevitable sino necesario en el camino hacia el éxito. Que el verdadero valor y la auténtica grandeza se miden en la manera en que uno responde a las dificultades, con honestidad, resiliencia y con la capacidad para abrir nuevas puertas que ni siquiera el discurso más perfecto podría lograr. El FC Barcelona, por supuesto, no ha permanecido al margen de este cambio. El club catalán ha reconocido la importancia fundamental de este crecimiento integral que Yamal ha experimentado y ha empezado a integrarlo cada vez más en proyectos sociales y mediáticos de gran repercusión. Estas iniciativas no son simples gestos protocolarios, sino reflejos de una confianza sólida en que ese equilibrio excepcional entre talento deportivo y fortaleza personal hará que Lamine se convierta en un referente, no solo dentro del terreno de juego sino también como figura influyente y positiva en la sociedad, capaz de representar los valores que el club desea proyectar al mundo. Para el público general y, especialmente, para la comunidad de aficionados que ha seguido de cerca su recorrido, Lamine se ha consolidado como una figura verdaderamente inspiradora. Ya no es solo aquel joven con habilidades sobresalientes o con goles y asistencias que prometen un futuro brillante, sino alguien que ha demostrado, con hechos más que con palabras, cómo se enfrentan los grandes desafíos, cómo se gestiona la presión constante y cómo se sobrelleva la fama sin perder el foco ni la esencia. Su proceso de evolución personal encarna el ideal del nuevo futbolista consciente, un atleta conectado profundamente con su entorno, que entiende la responsabilidad que implica su posición y que lidera con el ejemplo, marcando un camino esperanzador para la generación que viene detrás de él. En última instancia, la entrevista que en un primer momento parecía destinada a convertirlo en blanco de humillación pública terminó siendo la lección más valiosa y reveladora de su joven carrera. Porque, con aplomo, fortaleza interior y una humildad sincera, Lamine demostró que la madurez no es una cuestión de edad, que las adversidades son en realidad oportunidades magnificadas para crecer. Y que el verdadero éxito no se mide en victorias fáciles, sino en la manera en que uno se levanta tras caer. El recorrido por delante sigue siendo largo, lleno de desafíos y de pruebas que no harán más que poner a prueba ese carácter que ya ha provocado admiración.
Pero si hay algo que quedó claro para todos los que han seguido su historia es que Lamine Yamal no solo posee el talento bruto necesario para brillar con luz propia sobre el césped, sino que tiene también la fortaleza interior indispensable para conquistar no solo el respeto, sino también el cariño y la admiración profunda de toda una generación que lo ve como un auténtico ejemplo de superación, autenticidad y liderazgo dentro y fuera de la cancha. Esta combinación de talento y resiliencia augura que su nombre no solo será recordado por los goles que anote, sino por la huella humana y deportiva imborrable que está comenzando a dejar en el mundo del fútbol contemporáneo.